esas cosas no heredarán el reino de Dios. El hombre no puede cambiar por sí mismo. El árbol tiene que ser cambiado, sanado, para que dé buenos frutos. Y para que demos frutos, tenemos que estar en Cristo. Debemos de seguir a Cristo. Debemos de vencer a Cristo. Debemos creer en Cristo, apegarnos a Cristo. En el versículo siguiente, versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El hombre sin Cristo no puede dejar de hacer lo malo. El hombre sin Cristo permanecerá esclavo del pecado y de los vicios. El hombre sin Cristo no puede, aunque tenga la buena intención de cambiar, si no es Cristo el que lo liberta del pecado, si no es Cristo el que lo transforma, si no es Cristo y su palabra el que lo cambia, el hombre no puede cambiar antes que tenga las buenas intenciones. Por eso, amigo, esto no es una religión. Esto es comenzar a emprender una relación entre tú y Jesucristo. El evangelio no es una religión más. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pastor Orlando. Los frutos del verdadero arrepentimiento es manifestado con mucha falsedad muchas veces. Algo anda mal. Algo anda terriblemente mal cuando una persona confiesa, profesa ser de Cristo y sigue viviendo bajo el mismo patrón antiguo, o sea, dándole libertad a su naturaleza pecaminosa. Por eso es que la palabra nos enseña de que cuando hay un encuentro con el Señor Jesucristo, cuando nosotros tenemos la convicción de que Cristo mora en nuestro corazón, el Señor Jesucristo va haciendo la obra en nosotros. Hay muchas personas que hablan de Cristo y hablan bonito de Cristo, pero nunca han tenido un encuentro de salvación con Él. Saber algo de Biblia quizás les es fácil, pero mantener una relación que es la que cambia, la que transforma nuestras vidas. Mi hermano hacía énfasis en la vida anterior. Antes vivíamos bajo un patrón de pecado, no sentíamos nada, absolutamente nada, sencillamente era algo común, era algo natural, pecábamos naturalmente y no sentíamos nada. Mas ahora tenemos el conocimiento del poder del Señor Jesucristo en nuestra vida y el conocimiento de su palabra, el cual queremos compartirte. Claro, podemos hablar de las obras pecaminosas que habla la Biblia, las obras de la carne y los frutos del Espíritu. En el libro de Gálatas, en el capítulo 5 y en el versículo, voy a leer el verso 19, dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, lo mismo que leyó mi hermano en 1 Corintios capítulo 6, y este es Gálatas capítulo 5, verso 19, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgía y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero aquí viene la manifestación del Espíritu. Más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo
han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, si profesamos ser de Cristo, las obras de las carnes tienen que desaparecer para darle libertad a los frutos del Espíritu. Hay muchas personas, ¿verdad?, que se les hace fácil decir, soy cristiano o yo soy evangélico, pero no han tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Por eso es de que necesitamos que haya una diferencia entre el verdadero arrepentimiento. Y arrepentirse es apartarse del pecado. Arrepentirse es cambiar de ruta, cambiar el camino. Íbamos camino a la perdición, íbamos camino a la muerte, pero nos arrepentimos y venimos a Cristo. Y Cristo cambia el camino de muerte en camino de vida. Hay una enseñanza en la palabra del Señor cuando una viuda, la viuda de Naín, iba a enterrar su único hijo. Ahí se encontró la muerte y la vida. Y dice que Jesús iba entrando y se encontró, y cuando vio sufrir a esta mujer, dice que le dio vida nuevamente a este joven. Ahí hay un encuentro entre la muerte y la vida. Nosotros antes, dice la palabra, que estábamos muertos, dice en Efesios capítulo 2, que estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos. Pero Cristo nos dio vida, esa nueva vida. O sea, morimos al ayer, morimos al pecado. No quiere decir que no están al alcance del codo todas estas obras de la carne. Pero tenemos nosotros, ¿verdad?, uno de los frutos, que es el dominio propio. Ahora yo sé que tengo que orar y tengo que pedirle al Señor para no caer en esas tentaciones, para no caer en esas redes, ¿verdad?, de envidia, que es lo más fácil, envidia, la avaricia, la codicia, de caer en, digamos, quizás nos guardamos de hechicería, brujería, nos guardamos de homicidio, nos guardamos de andar, digamos, en caminos, digamos, de maldad. Todo eso que menciona los versículos que le dio mi hermano, ¿verdad?, en 1 Corintios capítulo 6, donde habla, digamos, los afeminados, los que se acuestan con varones, todo eso. Debe de haber un cambio. Debe de haber un cambio en su vida, porque es la única manera como podemos entrar al reino de los cielos. Con toda esta carga de pecado, con toda esta vida de pecado, con toda esta mentira. Y qué fácil es mentir por gusto. Y la mentira es uno de los pecados terribles. Por eso es que tenemos que esforzarnos para que en nuestra vida como cristianos, como evangelios. Claro, yo sé que quizás tú no conoces a Cristo como tu Salvador y te da lo mismo una cosa con la otra. Pero si tú tienes un encuentro con Cristo, pidámosle al Señor, pídele al Señor que te dé esa nueva vida. Como dice según de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Quién las hace nuevas? Jesucristo. Por la renovación de su palabra, de su gracia y de su amor, obrando y operando en nuestras vidas. Gloria al nombre de Jesús. Hermano Pablo. Gloria al nombre del Señor Jesucristo, los frutos de un verdadero arrepentimiento. Gloria a Dios. En estos últimos tiempos terribles que estamos viviendo, queridos oyentes y hermanos en Cristo, se puede escuchar muchas cosas, muchas enseñanzas, doctrinas diferentes, doctrinas inventadas por hombres. Pero en esto dice la Escritura que se conoce quién es de Cristo y quién no es del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Les voy a leer en Mateo 7, Mateo capítulo 7, versículo del 15 al 20. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Querido amigo, por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús.
Así que usted tiene que poner mucha atención con lo que escucha, mucha atención con las enseñanzas. Si algún predicador o una persona viene hablando algo que no es conforme a la enseñanza, conforme a la escritura, conforme a la doctrina que Jesucristo dejó, es frutos malos de aquella persona. Asimismo, hoy en día, por ejemplo, personas que se dicen ser cristianas, pero sus frutos son frutos malos, que no puede darse a conocer lo que aquella persona está confesando. Por ejemplo, hoy en día todo mundo se dice ser cristiano, hasta los católicos dicen, yo soy cristiano católico. Estimado amigo, la doctrina de Jesucristo dice que no se puede servir a dos señores. El cristiano verdadero es el que sigue a Cristo, el que se ha arrepentido, el que ha nacido de nuevo, el que ha dejado la idolatría, el que ha dejado la mentira y todo error. Este es el verdadero cristiano, el que sigue a Cristo. No se puede seguir siendo idólatra, no se puede seguir siendo mentiroso y llamarse cristiano. Estimado amigo, usted tiene que comparar y usted tiene que ver qué es lo que Jesús dijo y enseñó por medio de los evangelios. Mire, la doctrina de Jesucristo en San Marcos 1:15 dice que vino Jesús y diciendo, dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Cuáles son los frutos del verdadero arrepentimiento? Es simple y sencillo. Yo me puedo calificar de esta manera. ¿Cómo sé que tengo buenos frutos? Simple y sencillamente que ya no practico, que ya no hago lo que antes hacía. Así usted se puede evaluar. Usted se ha apartado del mundo, se ha apartado de la fornicación, de la pornografía, del adulterio y de tantas cosas. Esos son frutos dignos de arrepentimiento. Simple y sencillamente mirar que el hombre, que la mujer que ha aceptado a Cristo, que ha nacido de nuevo, ya no practica lo malo. Que Dios te bendiga. Alabado sea Cristo. Querido amigo, amiga, es Jesucristo, el Hijo de Dios, el único salvador de nuestra alma, el único que puede cambiar tu corazón y cambiar tu vida, el único que te puede ayudar, el único que te liberta del pecado, del vicio, es Jesucristo. Él pagó el precio en la cruz del Calvario por tus pecados. Él ya llevó a cabo el sacrificio. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Rendirte a Él, entregarte a Él, para que puedas hacer esos frutos dignos de arrepentimiento. Separados de mí, dijo Jesús, tú no vas a poder, nada podemos hacer. ¿Quieres hoy arrepentirte de corazón? Abre tu corazón a Jesús. Ahí donde está, dile, Señor Jesús, he oído tu palabra. En esta hora me arrepiento. Te pido perdón por mis pecados. Y te pido que entres a mi corazón, Señor. Ayúdame a obedecer tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Yo le canto esta canción a mi Rey y mi Señor, a Cristo el Hijo de Dios, y con tu ayuda, mi Cristo, verte allá en la eternidad.